Una de las herramientas tecnológicas más útiles hoy en día es el sistema GPS, por sus siglas en inglés o Sistema de Posicionamiento Global en español. ¿Para qué se usa? Pues cuando se desea ir a algún lugar al que nunca hemos ido o que no recordamos cómo llegar, indicamos en el GPS la dirección de destino y este nos dará las instrucciones paso a paso. Además nos facilita detalles como la velocidad a la que vamos, cuán lejos está el sitio de llegada y hasta el tiempo que nos tomará llegar. Para mí lo más maravilloso que tiene es que si por cualquier razón cometemos un error siguiendo las instrucciones y nos perdemos, el sistema tiene la capacidad de recalcular una ruta alternativa que nos permita llegar a nuestro destino de manera segura. Yo que soy extremadamente mala con las direcciones, para mí el GPS es uno de los mejores inventos que se han hecho. Precisamente esta semana, yendo a un lugar, pues me desvié por otra ruta y sin percatarme, terminé por calles que estaban cortadas con mucho tráfico, no tenía cerca el móvil para ponerme el GPS y al final terminé llegando tarde a mi lugar. Así que esto en la lentitud del tráfico y lamentándome por no tener el GPS, recordé algo que nos pasó a mi esposo y a mí años atrás, cuando aún residíamos en nuestro país natal, Cuba. Pues por el cumpleaños de una amiga decidimos ir a visitarla. Ella vivía a unos 30, 40 minutos de distancia. Sí, más o menos. 30, y 40. nos trasladamos en lo que aquel entonces era nuestro vehículo principal, que era una moto de batería, una moto eléctrica. Pues sabíamos que habían dos caminos. Nosotros cogimos el que pensamos que era mejor para nosotros. Y se veía bien. Pasamos por... En lugar de ir a una carretera que no tenía pueblos en el medio, no tenía nada, era una carretera vacía. Pues bueno, vámonos por aquella que tiene algún que otro poblado, que sabemos que habrán personas, que será más animada la ruta y que seguro que se llegará mejor. Y además se ve muy bien el pavimento, se ve que está asfaltado, se ve todo bien. Y nos decidimos a salirnos en la ruta. Sin embargo, ya cuando llevamos un par de kilómetros, el asfalto empezó a deteriorarse, empezó a ponerse mal la ruta. Eventualmente ya no quedaba asfalto, era terraplén. Pero bueno, si estamos más cerca por aquí y estamos al llegar, seguimos. Ya regresarnos no nos vale la pena, no merece la pena. Seguimos. Aquel terraplén empezó a deteriorarse. Ya eran huecos de barro, había un lugar donde había unas partes como se ve que pasaban tractores, y como había barro, se hicieron dos zanjas grandes, y ya tuvimos que bajarnos de la moto, coger por una orilla, por un bordillo a pie con la moto, porque no podíamos pasar, no había ningún pueblo, y bueno, seguimos, ya regresarnos para que no merece la pena regresarnos, si esta es la mejor ruta. Llegó el momento donde estamos completamente desorientados, no teníamos idea de dónde nos habíamos metido. No sabíamos si valía la pena regresar y cuál era el del camino de regresar, porque a medida que íbamos avanzando habían otros caminos que se incorporaban a ese. Entonces, la certeza de cuál era el de regresarnos, si valía la pena o si este era el mejor, ya empezábamos a ponerla en duda. No teníamos GPS, habíamos visto la ruta en un mapa, por lo tanto asumimos que era la mejor ruta. Seguimos a pie como pudimos, más adelante nos encontramos un hombre que pasó a caballo. Tengan idea de cuán intrincados estábamos en el poblado. Aquí no se veía una casa, no se veía nada. Le preguntamos que cómo llegar, porque por ahí no podíamos cruzar. Y dice, no continúen por aquí. Han visto esta finca que está aquí, es propiedad privada, pero por ahí hay un camino donde se permite que la gente coja. Crucen la cerca, pasen por el camino y volverán a incorporarse del camino por el que van, pero más adelante. Bueno, pues ya está. Aquello no se acababa, ese camino seguía. Entonces ya nos preguntamos otra vez, ¿habremos tomado el camino que nos dijeron o nos habremos confundido y habremos ido a otro? Porque realmente, como no conocíamos la zona, no teníamos ni idea. Y no podíamos ver un GPS que dice, estás aquí, ve a la derecha. Pues nada, seguimos. Eventualmente llegamos a un poblado, veíamos casitas de madera, las gallinas en la calle, no tenía electricidad. ¿Dónde nos hemos metido nosotros? Bueno, pues vamos a preguntar. Pues nada, preguntamos, sí, sigue por aquí, que ya estás aquí. Ya estás al lado, ya estás al llegar. Pero las referencias de las personas que vivían allí no eran las nuestras. Ese estás al llegar puede ser a 2 horas. Conclusión, nuestra ruta, la que habíamos decidido nosotros que era mejor, supuestamente era para llegar 30-40 minutos. Ya llevamos más de 1 hora y media de camino y no teníamos idea de dónde estábamos. Hubo que seguir, no quedó de otra. La moto llegó con el mínimo de batería. Es una moto que tenía larga duración, pero no para ese recorrido en medio del barro y de no sé qué, con 2 personas arriba. Casi 3 horas para llegar a un destino que estaba a 40 minutos. Por una simple razón. No teníamos idea de dónde estábamos, no sabíamos cuál era la mejor ruta y no teníamos nada que nos guiara, nada que nos dijera, por aquí, es por acá, dobla a la derecha. Entonces, aunque actualmente tenemos
cierta dependencia al GPS y nos acostumbramos a que nos digan por dónde ir, cuando no tienes idea de por dónde ir, más vale confiar a alguien que tiene algo de experiencia, ¿no? De alguien que te pueda explicar, alguien que te pueda decir, llega aquí, cuando veas esto, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, detente, por aquí no cojas, que es más peligroso. Y bueno, pues fue una aventura, al final lo recordamos como una aventura, pero en medio de aquello era algo tenebroso para nosotros, porque no teníamos ni idea de qué nos podía pasar allí, no conocíamos el territorio, el terreno era abrupto, era molesto, era incómodo. Sin embargo, bueno, gracias a Dios llegamos 3 horas después. Llevando esta historia a otro plano, en la vida no solo nos perdemos buscando un lugar, una ubicación, sino también nos perdemos en nuestro camino de andar con Cristo. Si buscamos en nuestra Biblia el pasaje que se encuentra en Oseas 13:9, podemos leer: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. En Juan 16:13 también leemos: Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y no sabemos qué decisiones tomar, cuando la ansiedad que nos genera no saber lo que nos depara el día de mañana e invade nuestra mente, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando la enfermedad llega a nuestras vidas o la de nuestros seres queridos, cuando nos descarriamos por las sendas del pecado y no sabemos cómo regresar, es muy fácil caer en la confusión, el desánimo, la desesperación, pues Dios nos ha dado un GPS espiritual para guiarnos. Hay una salida. Ese es el Espíritu Santo. Cuando no sabemos qué hacer o en qué dirección ir, el Espíritu Santo nos señala el camino. Dios puede ayudarnos para que dejemos de andar perdidos por la vida. Él quiere ayudarnos para encontrar el verdadero camino que nos llevará a la salvación. Parecido a un GPS que nos provee dirección e instrucciones para llegar al destino, el Espíritu Santo nos guía hacia el conocimiento pleno de la verdad de Dios. Cuando le damos entrada a Jesús en nuestros corazones, así como el GPS nos da instrucciones, que si dobla aquí, dobla acá, el Espíritu Santo nos encamina en la senda de Dios y, si se lo permitimos, por medio del mapa, la Biblia, nos muestra el camino correcto para seguir adelante, si queremos llegar a nuestro destino final, que es una vida plena en Cristo. La Biblia es una fuente de guía y sabiduría para todos los aspectos de nuestras vidas. Contiene innumerables versículos que ofrecen orientación y dirección sobre una variedad de temas, incluidas las relaciones, las finanzas, la carrera y el crecimiento personal. En ella encontramos dirección y apoyo para nuestra vida diaria, desde confiar en el Señor y reconocerlo en todos nuestros caminos, hasta buscar sabiduría y conocimiento y tener como guía al Espíritu Santo. La Biblia nos ofrece una hoja de ruta para vivir una vida plena y significativa. En 2 Timoteo 3:16 leemos: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Enseñar nos dice qué camino seguir. Redarguir nos indica cuándo nos salimos de la ruta. Corregir nos señala cómo volver al sendero correcto, e instruir en justicia nos especifica cómo permanecer en la senda de Dios. Los errores y las elecciones que nos desvían del Señor no deben tomarse con liviandad. En el preciso instante en que giramos hacia donde nosotros queremos, el Espíritu Santo actúa recalculando ruta y nos insta a volver al camino del Padre. Si nos hemos desviado y perdido el curso, este es el mejor momento para prestar atención a la voz de Dios y regresar a su camino. Permitamos al Espíritu Santo ser nuestro GPS espiritual. Afinemos nuestros oídos para que podamos escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu y así saber por dónde debemos caminar. Dediquemos tiempo a la lectura, al estudio de la Biblia, que es el mapa que nos conduce a Jesús. Si te encuentras perdido o estás confundido, pídele a Dios que por medio del Espíritu Santo aclare tu camino. Si reconoces que andas fuera del camino de Dios, el camino que Dios ha trazado para ti, pídele al Espíritu Santo que recalcule y te dirija hacia una reconciliación con Jesús. Y si nunca le has permitido a Dios dirigir tu caminar, ábrele tu corazón y deja que more en él. Si confiamos nuestra vida a la dirección y sabiduría del Espíritu Santo, podemos vivir de manera tal que nosotros, a través de nuestro testimonio, podamos llevar personas hacia Cristo. Nuestra vida en la tierra es una carrera que puede terminar en cualquier momento. En el camino al cielo existen muchos desafíos, pruebas, caminos equivocados que llevan a otros destinos. Pero si mantenemos nuestra conexión permanente con Dios a través de la oración, si actualizamos nuestro mapa a través del estudio de la Biblia, entonces nuestro GPS espiritual, el Espíritu Santo, nos guiará siempre por la senda correcta y segura, cuyo fin es la corona celestial. Así como es necesario utilizar el GPS cuando nos vamos de viaje para llegar al destino deseado, te invitamos a que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Amén.
Gracias Ernesto, gracias Taimi. Qué estimulante y qué conveniente, ¿no? Parar a reflexionar sobre este tema, ¿no? Porque muchas veces yo me planteo cómo era mi vida antes de utilizar el Google Maps, cualquier aplicación, ¿no? que nos ayuda un poco a llegar al destino y que nos ayuda a planificar un viaje y digo, ¿cómo era antes? ¿No? Y te acuerdas, Antón, sacabas el mapa o te tenías que parar el mapa, necesitabas un mapa. La vía Camsa. Sí, enseguida, sí. Preguntando se va a Roma. Pero a los que no preguntamos, que sabemos, oye, ¿para qué preguntar, no? Si sabemos muy bien dónde vamos. Sí. Nos metíamos hasta llegar a calles estrechas y sin salida, llenas de tráfico. Claro, yo era de esos de pregunta dónde y yo, ¿para qué? Si yo sé dónde voy, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos esa actitud por la vida, ¿no? Infórmate bien, pregunta, oye, ¿esto lo has tenido en cuenta? No, ¿para qué? Si yo ya sé dónde voy, ¿no? Y es fácil que uno con esa actitud termine en un sitio diferente, ¿no? Al que se haya previsto, al que había planificado, ¿no? Así que muchísimas gracias por esto. Yo no sé, los demás también queréis comentar algo. Sí, yo daros la gracia, porque es verdad que cada vez que venís me parecen unas presentaciones estupendas. Me encanta la imagen visual que nos habéis traído del GPS, como el Espíritu Santo que nos va guiando, y me gusta mucho esa parte final, ese recalculando ruta. Porque sí. Continuamente nosotros tomamos nuestra decisión de prefiero este camino, me gusta más, el Espíritu Santo te dice un recalculando ruta, ¿verdad? Ven aquí que yo te quiero guiar, que te quiero llevar al destino. No hay problema en este GPS por perderse, y perderse muchas veces, ¿verdad? No pierde cobertura. Siempre que al final hagamos caso a ese recalculando ruta, da igual que lleguemos en vez de en los 40 minutos en 3 horas, no hay problema, porque lo importante es llegar. Lo importante es estar el día que Jesús venga, estar ahí esperándole. Si ha tenido que trabajar mucho con nosotros el Espíritu Santo, si nos ha tenido que recalcular varias veces, no importa, porque Él está ahí para eso. Lo que importa es que nosotros hagamos caso a ese GPS, que lo busquemos, que no lo olvidemos, aunque a veces seamos un poco cabezotas y decidamos tomar otro destino, que al final nos demos cuenta que el mejor camino es el que Él nos indica, que lo utilicemos porque Jesús nos está esperando ahí en el destino. Tiene lo que a ti tanto te gusta, Juanfran, tiene un convite, tiene una cena preparada para nosotros, la mesa está puesta, los platos preparados, nuestro lugar en la mesa está ahí. Solo hace falta que escuchemos a ese GPS, que escuchemos al Espíritu Santo y que marchemos, porque nunca es tarde, siempre y cuando estemos en la ruta. Así que, bueno, aquí en realidad nadie va a llegar antes o después, solo que unos irán por la ruta menos dificultosa y otros, que somos más torpes, pues pasaremos baches, camino de caballos y lo que sea, pero lo importante es que sigamos ese GPS. Y termino, me ha encantado ese texto que habéis buscado en Oseas. Te perdiste, más en ti, más en mí está tu ayuda. Si tuviera que cerrar vuestra presentación con algo, me encanta ese texto. El mensaje que Dios me dice de estás perdido, si no te has enterado estás perdido, y en mí está tu ayuda. Muchas gracias, chicos. Pues sí, yo también digo que muy bonita vuestra presentación, muchas gracias, y que admite una segunda, por lo menos una segunda visión, así que cuando la colguéis, porque habéis dicho cada uno cosas muy importantes, momentos difíciles, momentos de ansiedad, y siempre el espíritu va a intentar, pues eso, no reconducir tu vida, analizar tu error para que pues salgas de esa situación en la que estás, ¿no? Y a mí me gusta mucho la modernidad del GPS porque es que te avisa siempre con tiempo. A 2 kilómetros, si tú vas en el carril de la derecha, te avisa, ¿no? Otra cosa es que tú digas, yo quiero seguir recto y yo no quiero tomar este desvío, ¿no? Entonces, atención a esas indicaciones porque son las que nos llevan por el camino correcto, ¿no? Esther. Pues gracias, chicos, me ha encantado la presentación, porque además se me ocurrieron miles de cosas, os estaba escuchando y la verdad es que da juego para plantear muchas cosas muy chulas. Me recordasteis aquel texto de Proverbios 14:12 que dice que hay caminos que parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y es verdad que de la misma forma que, y gracias por la idea, porque me parece súper bonito, el tema del Espíritu Santo como GPS y también la Biblia como mapa. Es algo maravilloso.
Y a partir de ahí se me ocurrían unas cuantas ideas también con respecto, por ejemplo, a que hay un GPS, que es el que efectivamente nos lleva al camino correcto, y que hay gente que también busca un GPS muy diferente para llegar al destino que no encuentra, ¿sabes? Hay diferentes GPS también y no siempre escogemos el adecuado. Por eso es bueno recordar que tenemos un auténtico GPS y que tenemos el camino, la verdad y la vida en una única persona, de la que también hablaremos en la escuela sabática. Y también me habéis recordado algo. Hubo una vez en la que el pueblo de Israel podría haber llegado mucho antes a su destino, y sin embargo estuvieron 40 minutos siguiendo al 40 años, mejor dicho, en un viaje que les hubiera llevado mucho menos tiempo, y estuvieron, ¿verdad?, 40 años dando vueltas. Estaban siguiendo el GPS correcto, pero él les hizo dar un rodeo bastante más largo, ¿verdad?, porque tenía muchas cosas que hacer en el camino. Hay muchas reflexiones, gracias de verdad, en el tema del camino, y hay mucho sobre lo que ahondar, sobre lo que seguir pensando. Y en cualquiera de los casos, tenemos el GPS correcto, tenemos el mapa correcto, sigámoslo, porque al final siempre hay vida. Amén. Bueno, pues podríamos todavía estirar mucho el tema, porque yo estoy pensando en la gente que discute con el GPS. Yo discuto con el GPS. A mí cuando me dice, si tú es ligeramente a la izquierda, el ligeramente no termino de entenderlo. El ligeramente que es... Muchas veces con Dios discutimos, ¿no? Pero lo bueno es poder seguir estando siempre conectado. Una de las cosas que necesita el GPS es un satélite, es decir, y... No sé si habéis tenido la sensación, pero a mí me ha pasado cuando necesitas llegar a un destino y te lo has planificado y no tienes la señal, y aquí lo hemos comentado, ¿no? Te crea un poco de ansiedad, ¿no? No conecta, y ahora por donde seguro que voy bien. Eso es algo que se ha notado en la presentación de ellos, es la angustia de estar perdido, desorientado, habré hecho bien, vuelvo atrás, continúo, esa angustia todos la hemos padecido, porque ahora hasta incluso en la montaña puedes llevar un GPS para hacer tu ruta, siempre conectada a los satélites, o sea que, porque también en la montaña algunos nos hemos perdido, hemos estado incluso en situaciones de riesgo. Cuidado, que es que caminar por la vida o conducirte por la vida tiene sus riesgos, de modo que lo mejor es tener, como hemos dicho, un buen GPS. Esa es la clave, estar conectados. Claro, entonces saber que hay un GPS que no falla y que no depende de las condiciones meteorológicas o que haya... Y que nos quita la angustia, nos da paz. Que no importa cuán profundo sea el túnel en el que te hayas metido, este GPS no pierde cobertura. Y te ayudará a salir. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguro que habrá oportunidad de seguir ahondando en este tema que da para mucho, pero seguimos avanzando. Vamos a ir a nuestra escuela de Biblia, pero antes lo haremos con una canción, y no sé si antes, Juan Luis, hay alguien que también nos ha dejado algún mensaje más de hoy, nuestra pequeña celebración. Después de la canción. Perfecto, pues entonces tomemos agua y un refrigerio con una alabanza.